¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Dos preguntas que suenan igual pero que tienen significado diferente. Si le preguntas a muchas personas que si creen en Dios, más del 90% te va a decir que sí, que saben que existe un Dios. De hecho, si le preguntas a un asesino o a un ratero si creen en Dios, es posible que te digan que sí, que creen que existe un Dios y que también se persignan y oran para que Dios supuestamente los ayudara a lograr el objetivo que era asesinar y robar. Entonces, ellos creen que existe un Dios, pero si le creyeran a Dios no mataran y no robaran, porque es el Señor el que prohíbe matar y robar en su palabra. Hoy se han levantado muchas personas que dicen que los libros de la Biblia fueron escritos por hombres, y esto está científica y espiritualmente más que comprobado que esto es inspiración divina. ¿Cómo es posible que una persona o varias personas que nazcan en distintos siglos, con distintos idiomas, escribieran a través de los años en distintos idiomas y que lo que ellos escribieron no se contradijera, sino que todo lo que ellos escribieron mostraran a Dios como realmente es? Esto solo puede ser a través de la inspiración divina. Si tú le crees a Dios, entonces ¿por qué vives en adulterio? ¿Por qué vives en fornicación? ¿Por qué amaneces en las cantinas borrachos? Si el Señor dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, que los injustos, los afeminados, los que se echan con varones, los adúlteros, los idólatras, los fornicarios, no heredarán el reino de los cielos. Esto lo escribió el Señor a través de los escritores humanos, pero con su inspiración divina en estos escritores. Porque tú que has visto cómo un espíritu inmundo posee a una persona y lo revuelca, entonces ¿cómo tienes duda de que el Espíritu Santo también puede tomar a una persona, inspirarlo a escribir o a profetizar? Si le crees a Dios, únicamente tienes que obedecer sus mandamientos. Y estos mandamientos están en los libros inspirados de la Biblia. La Biblia dice que Dios viene por una iglesia, que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y hemos predicado una y otra vez. Muchos predicadores han predicado porque es necesario que se predique el evangelio a toda criatura y ninguno va a tener excusa de que no se le predicó el evangelio. Pero la mayoría de los que escuchan el evangelio tienen a Dios por mentiroso. ¿Por qué? Porque las cosas que se predican son palabra de Dios para que las personas escuchen, se arrepientan, se conviertan, se bauticen. Porque el Espíritu Santo dice por medio del escritor: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No solamente el que creyere, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si tú le crees a Dios, ¿por qué tienes el evangelio como mentira o como aburridor? Si lo que se te predica ahí es para que lo cumplas, para que lo obedezcas, porque el Señor es quien manda a predicar el evangelio para que las personas a través del evangelio sean salvos. ¿Por qué tienes el evangelio como poca cosa? ¿Por qué vas a los cultos solamente por ir? ¿Por qué no te acercas? ¿O por qué dices que solamente se repite lo mismo, que en todos los cultos repite lo mismo? Si es que está cansado de escuchar la palabra de Dios, pero no sabes que los predicadores que han pasado y que el Señor seguirá enviando a predicar su evangelio siempre te van a decir lo mismo: Cristo salva, Cristo sana, arrepiéntete. Si siempre escuchas lo mismo, si ya te cansaste de escuchar siempre lo mismo, ¿por qué aún no has obedecido? ¿No crees que el del problema eres tú? Entonces, si escuchas el evangelio y ya te cansaste de escucharlo porque siempre se predica lo mismo, ¿cómo es que aún no has entendido? ¿Cómo es que llevas años escuchando el evangelio? ¿Y cómo es que dices siempre predican lo mismo y aún no has creído? Si no se te ha cambiado el tema, si se te predica que el evangelio se centra en que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, entonces ¿cómo es que llevas tantos años escuchándolo? ¿Cómo es que te aburriste de escuchar siempre lo mismo y aún no has creído? Existe un lugar de reposo, existe un lugar de luz, existe un lugar donde vamos a adorar a Dios los que le hayamos creído a Dios. Y existe también un lugar de condenación, donde el gusano nunca muere, donde la putrefacción es horrible, por decirlo así, porque es redundante. Entonces, ¿cuál lugar decides tú? ¿A qué lugar quieres ir? Todos quieren ir al lugar hermoso, al lugar de luz, a adorar a Dios. Pero ¿qué estás haciendo para que el Señor te lleve con Él a ese lugar de luz?
¿Ya le creíste a Dios? ¿Ya te bautizaste en su nombre? ¿Ya hiciste lo que el Señor te mandó a hacer? ¿Cuántos años llevan predicándote el Evangelio, diciéndote siempre lo mismo: arrepiéntete, bautízate, y no has creído? Entonces, el Evangelio es para salvación. La palabra de Dios es inspirada por Dios para salvar al ser humano. ¿Cómo es que aún no has creído al Evangelio si llevas años escuchando?